El concepto de Arjé está íntimamente asociado a estos primeros filósofos, es decir, a los cosmólogos, y habíamos estado diciendo que podemos definir el Arjé como el fundamento ontológico de todo lo que hay. Ese Arjé tiene, como decíamos en clases anteriores, tiene tres características. Una de esas características es la de ser aquello de lo cual todo surge, es decir, el origen de todo lo que hay. Por otro lado, aquello que lo domina todo, es decir, aquello que está presente en todos los entes que provienen de ese origen, y aquello hacia lo cual todo retorna. Vamos a ver que el Arjé es de algún modo lo que va a llevar a Heidegger en el siglo XX a decir que este período presocrático es la aurora del ser. Como que estos primeros pensadores de algún modo habrían intuido que la verdadera problemática de la filosofía es la problemática del ser. Sabemos que Heidegger va a decir que la filosofía es, ante todo, la historia del olvido del ser. Él dice que la filosofía, a partir de Platón, se produce este olvido de pensar el ser como el problema central, como la preocupación central del pensamiento filosófico. Con respecto al Arjé, sabemos que cada uno de estos pensadores atribuyeron un fundamento ontológico diferente. Como habíamos visto, para Tales de Mileto, el Arjé es el agua. Para Anaximandro, el Arjé es lo apeiron, es decir, aquello que es ilimitado, aquello que es indefinido. Para Anaxímenes, el Arjé es el aire. Para Anaxágoras, el Arjé va a ser una pluralidad de partículas. Para Heráclito de Éfeso, el Arjé va a ser el fuego. Vamos a ver que el fuego en Heráclito es no el fuego material, no el fuego físico, sino que es una metáfora del cambio. Para los filósofos presocráticos de la Magna Grecia, por ejemplo, Pitágoras va a decir que el Arjé es el número, que todo es número. Empédocles va a atribuir al Arjé los cuatro elementos: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Para Demócrito y para los atomistas, el Arjé va a ser el átomo y el vacío. Para Parménides, el Arjé va a ser el ser, es decir, ese ser que no puede dejar de ser. Parménides va a decir que solo hay ser y que el no ser no es. Es decir, el no ser no se puede pensar ni se puede decir. Entonces, decíamos que para Heidegger estamos acá en la aurora del ser, y estos que primero filosofaron, según Aristóteles, se habrían referido a este fundamento
al que también podríamos relacionar con el concepto de cosmos. Recordemos que en la primera clase habíamos hablado que estos filósofos eran denominados cosmólogos, estos filósofos presocráticos, es decir, anteriores a la aparición de Sócrates, predecesores de Sócrates, y cuyo pensamiento nos ha llegado de manera muy fragmentaria, son los cosmólogos. Los griegos entendían el cosmos como un orden. Cosmos en griego significaba dos cosas, orden y también adorno, ornato, ¿sí? Es decir, el orden es un adorno, en tanto exhibe belleza. Lo ordenado es bello, y en ese sentido lo podríamos relacionar con lo apolíneo, ¿sí? Con aquello que tiene, digamos, una armonía. Todos estos filósofos del período presocrático, digamos, habrían intentado traducir la fisis en términos de cosmos, es decir, buscar, diríamos, eso que ordena a todo lo que hay, eso que es el fundamento de todos los entes y que no es en sí mismo un ente. Acá, de alguna manera, también coincidimos con Heidegger porque aparece de algún modo por primera vez una distinción, si ustedes quieren, preconceptual entre lo que es el ser y lo que es el ente. Los entes es todo lo que hay, absolutamente todo lo que hay. Hay entes sensibles, por ejemplo, una silla, una computadora, una mesa, una pared, una persona, el cielo, las estrellas. Hay entes ideales, digamos, es decir, entes que no son materiales, como por ejemplo el principio de no contradicción o las matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Hay entes axiológicos como el bien, el mal, la belleza, la fealdad, lo justo, lo injusto. Es decir, hay una pluralidad de entes, una multiplicidad de entes, y aquello que hace que los entes sean es justamente el ser. El ser es aquello que de alguna manera sostiene a todos los entes. Sería como el telón de fondo de todos los entes. El ser es, como de alguna manera lo anticipa Anaximandro, es justamente lo apeiron, aquello que no se puede definir, aquello que, diríamos, no se puede situar, no se puede circunscribir, porque si no se convertiría en un ente. Y el ser, como dice Heidegger, el ser, nada de ente, una cuestión. Entonces, el ser podríamos decir que es aquello que hace que todos los entes en cada caso sean. El ser sería la primera categoría del pensar. Si ustedes quieren pensar, es pensar el ser. Siempre que pensamos está ese, podríamos decir, ese saber
preconceptual, como dijera Heidegger, ¿sí? Todos tenemos un saber, diríamos, preontológico acerca del ser, que es aquello que nos dice, que nos permite, diríamos, decir, bueno, la mesa es, la vaca es, las estrellas son, qué sé yo, la raíz cuadrada de -4 es, el hierro de madera, ¿no? Este oxímoron, como podría ser un ruido silencioso, un triángulo cuadrado. Bueno, todo eso es, ¿sí? Y todo eso es porque hay algo que lo hace ser, y ese algo que lo hace ser es precisamente esto que se llama ser, y que en algún momento, en alguna de las clases, vamos a ir desarrollando. Entonces, acá de alguna manera habría, como dice Heidegger, en este comienzo, entre comillas, del pensamiento filosófico, en este periodo presocrático, en este periodo que Heidegger va a denominar la aurora del ser, habría justamente una precomprensión eh, ontológica del ser, ¿sí? Habría una cierta intuición de que el verdadero problema de la filosofía es el ser. Vamos a ver este arjé, este fundamento ontológico de todo lo que hay en uno de estos presocráticos, que es Heráclito de Éfeso. Vamos a ver que en Heráclito de Éfeso vamos a encontrar tal vez el primer antecedente en el pensamiento racional, occidental y pagano, de lo que sería una concepción dialéctica de la realidad. Es cierto que hay otro antecesor mítico, porque no se sabe a ciencia cierta si existió verdaderamente, pero en el antiguo Egipto hay un personaje, podríamos decir mítico, que se llamó Hermes Trismegisto, y pareciera que Hermes Trismegisto es de alguna manera un antecesor también de Heráclito en esta concepción dialéctica acerca de la realidad, acerca de todo lo que hay. Habíamos dicho que para Heráclito el arjé es el fuego, y digamos que el fuego tiene más que ver con una cuestión metafórica que estaría haciendo alusión al cambio. Es decir, para Heráclito las cosas están en un cambio permanente. Ahora, la clave diríamos, de esta afirmación de un cambio permanente al que se le atribuye a Heráclito, la clave está en la permanencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede pensar el cambio sin la permanencia, es decir, sin aquello que no cambia, así como tampoco se va a poder pensar la permanencia sin el cambio. Bueno, hubo un heraclitismo extremo que de alguna manera es el que
transmite Platón. Platón había conocido a Crátilo. Crátilo se reclamaba como, digamos, discípulo de Heráclito, y Crátilo en realidad entendió el cambio como lo único que hay, como que todo fluye. Si bien Heráclito habla del cambio, repito, el cambio no es sin la permanencia. Vamos a ver que de algún modo, así como Heráclito tiene como antecedente en el antiguo Egipto, y tal vez haya llegado alguna noticia a él acerca de este personaje llamado Hermes Trismegisto, en el siglo XIX Hegel va a reconocer a Heráclito como un antecesor suyo. Entonces, vamos a ver que Heráclito pertenece a la región jónica en el Asia Menor, donde aparece la primer filosofía, en la ciudad de Éfeso. Él vivió y filosofó en la ciudad de Éfeso, y en esa ciudad había un templo, que es el templo de Artemisa. El templo de Artemisa fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Artemisa, digamos, va luego a ser reformulada en cultura latina como Diana, y se dice que Heráclito habría depositado su libro en el templo de Artemisa. Nosotros tenemos noticia de la vida de Heráclito a través de un doxógrafo que ya nombramos en clases anteriores, un doxógrafo llamado Diógenes Laercio, del siglo III después de Cristo. Diógenes Laercio es quien nos comenta que Heráclito había escrito un libro. Ese libro tenía 3 secciones, una sección dedicada al cosmos. Heráclito es un cosmólogo. Una sección dedicada a los dioses, es decir, una sección teológica, y otra sección dedicada a lo político, de la cual nos ha llegado muy poco del sector político de ese libro que Heráclito deposita en el templo de Artemisa. Nos ha llegado de Heráclito más o menos 130 fragmentos, cuya lectura nos permite hacer determinadas interpretaciones y no otras. En general, con respecto a los filósofos presocráticos, los estudiosos suelen mencionar un principio que es el principio de la generosidad hermenéutica. Esto significa que estos fragmentos, y en Heráclito esto se ve de manera muy patente, estos fragmentos suelen ser fragmentos crípticos y, digamos, que requieren una hermenéutica y que requieren una interpretación y admiten distintas interpretaciones, pero también hay una resistencia a cualquier interpretación, ¿sí? Es decir, hay, digamos, una posibilidad de distintas interpretaciones, pero tampoco se puede interpretar cualquier cosa. Esa interpretación tiene que ver fundamentalmente con lo que es recurrente
en estos 130 fragmentos que nos han llegado de Heráclito. Como ustedes saben, toda la filosofía presocrática es una filosofía fragmentaria. De los presocráticos no conocemos, como yo decía en clases pasadas, las preguntas que se hicieron ni los problemas que se formularon, y tampoco tenemos argumentos de aquellas afirmaciones que hicieron. Vamos a ver entonces que Heráclito es un filósofo que ha sido denominado el oscuro justamente por lo críptico, diríamos, lo hermético. Hermético proviene del hermetismo. El hermetismo es este pensamiento egipcio de este personaje mítico Hermes Trismegisto. Entonces hay algo del hermetismo en Heráclito, y por otro lado podemos decir que ese hermetismo es deliberado, ¿sí? Es decir, pareciera que Heráclito utiliza una expresión, un lenguaje oracular, de alguna manera, como para reflejar lo complejo de aquello que él quiere de alguna manera traducir. Yo les decía entonces que Hegel reconoce como un antecesor suyo en esta concepción dialéctica de la realidad a Heráclito, y quienes también le reconocen la paternidad en este sentido van a ser Engels y también Lenin. Heráclito también fue muy estimado por filósofos posteriores, como por ejemplo Kierkegaard, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que son muchos los fragmentos de Heráclito. No creo que todos los podamos ver en esta clase, pero yo les decía que es a partir de lo que es recurrente en estos 130 fragmentos, de los cuales vamos a ver algunos, es que podemos hacer determinadas interpretaciones y no otras. De estos fragmentos se desprende esta concepción de la realidad en términos conflictivos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay uno de los fragmentos de Heráclito que dice: la guerra es el padre de todas las cosas es rey, a unos hace ricos, a otros hace pobres, a unos hace dioses, a otros humanos, a otros amos, a otros esclavos. Acá en este fragmento, como en muchos otros, aparece la dialéctica. La dialéctica que la podríamos formular en términos hegelianos de la siguiente manera: todo lo que es, lo es en relación a aquello que ello no es. Es decir, todo lo que es para poder ser, lo es en relación a su opuesto. Esto es, diríamos, fácilmente ejemplificado en cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo, el día es día porque no es la noche,
La noche es la noche porque no es el día, la luz es la luz porque no es la oscuridad es oscuridad porque no es la luz, la salud es por oposición a la enfermedad, la vida es por oposición a la muerte, lo pobre es en oposición a lo rico y así, bueno, con muchas cosas, el arriba es por oposición a lo bajo, el adentro es por oposición al afuera, es decir, en lo que es el logos para Heráclito, este término logos, que es un término polisémico, logos en griego significa razón, discurso, significación, definición, oración fúnebre, bueno, sentido, concepto. En Heráclito, además de todo esto, logos significa lucha, logos significa guerra, como este fragmento que yo les comentaba recién. Logos significa conflicto, ¿sí? El logos sería la unidad, diríamos. El logos sería un modo de decir el arjé. Y esa unidad para Heráclito es una lucha de opuestos en equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, y lo podemos ejemplificar en otro fragmento, hay un fragmento de Heráclito que dice: el sol no transgredirá sus medidas, porque de hacerlo, las eriñas, custodias de Dique, lo pondrían al descubierto y lo castigarían, ¿sí? Acá aparecen, digamos, residuos mitológicos. Las eriñas son las también llamadas euménides, son unos seres alados, muy terribles, vengativos, ¿sí? Las eriñas, en términos más contemporáneos, serían las moscas de Sartre. Sartre tiene una obra de teatro que se llama Las Moscas, ¿no? Y las moscas son esas euménides, euménides que significa por antífrasis las bondadosas, es decir, se las llama las bondadosas para que no se enojen, porque son seres terribles, y custodian a Dique. Dique en la mitología es la justicia. Entonces, estas eriñas, estas euménides, en términos sartreanos, las moscas, digamos, se vengarían del sol si el sol transgrediera sus medidas. Esto de la medida es muy importante dentro de los griegos porque tiene que ver con diríamos, con la armonía, con la mesura, aquello que se castiga es lo que los griegos llamaban la ibris, es decir, la desmesura, ir más allá de determinados límites. Acá el límite es que el sol no puede permanecer en el cenit y tiene que dejar paso a la noche, a la oscuridad, ¿sí? Es decir, el día, representado por el sol, está en guerra con la noche, pero el día no puede ganarle a la noche, así como la noche tampoco puede ganarle al día, porque si el día, el sol, tal como lo dice Heráclito, transgrediera sus medidas, es decir, si no hubiera nada más que día y la noche no existiera nunca más,
el día también dejaría de existir. Es decir, no hay día si no es en oposición con respecto a la noche. Entonces, esto es muy importante porque esta lucha de opuestos para Heráclito, esta lucha de opuestos en equilibrio, esta armonía invisible mejor que la visible, como va a estar presente en uno de sus fragmentos, es esta lucha de opuestos donde no hay entre los contrincantes ningún ganador, porque si hubiera un ganador, los dos perderían. Entonces, es decir, no hay luz sin oscuridad y tampoco hay oscuridad sin luz. Con respecto a la armonía, con respecto a lo que tiene que ver con lo apolíneo, con aquello que tiene que ver con, diríamos, la medida, lo mesurado, esto, digamos, ya aparecía en el templo de Apolo, en Delfos. Delfos, una ciudad que queda a 80 kilómetros de Atenas. En ese templo de Apolo había a la entrada dos grandes piedras, donde una de esas piedras decía nada en demasía, ¿sí? Es decir, todo en su justa medida. Había otra piedra que cuando veamos Sócrates la vamos a retomar, en donde el epígrafe es inscripción en la piedra, el epígrafe era conócete a ti mismo. Es decir, se dice que en el templo de Apolo estaban estas dos piedras, una de ellas decía nada en demasía y la otra decía conócete a ti mismo. Entonces, el sol no debe transgredir sus medidas porque de hacerlo, diríamos, se produce la destrucción total. Si no hay noche, es decir, si en esa lucha entre el día y la noche, digamos, gana uno de los dos, pierden ambos. Desaparece la noche y desaparece también el día. Entonces, vamos a seguir profundizando, viendo distintos fragmentos de Heráclito donde aparece esta concepción conflictiva, si ustedes quieren, de la realidad, esta concepción dialéctica de la realidad, donde todo lo que es, lo es en relación a lo que no es. O también podríamos decir, todo lo que es lleva en su ser el no ser de su ser. Vamos a ver distintos fragmentos en donde aparece, digamos, de manera oculta esta concepción. Por ejemplo, el fragmento, hay tres fragmentos que se refieren al río, la metáfora del río, ¿no? Él dice, no nos bañamos dos veces en los mismos ríos, ¿sí? Digamos, acá habla de un cambio porque los ríos son diferentes cada vez que nos bañamos, pero al mismo tiempo son los mismos ríos, ¿sí? Es decir, lo mismo es en relación a lo diferente, ¿sí? Lo diferente que tiene que ver con el cambio solo se puede pensar en relación a lo mismo, es decir, a aquello que no cambia. Esto es lo que estaría implícito
de una manera en este fragmento. Hay 3 fragmentos, yo les dije uno solamente, ya vamos a ir leyendo otros, pero en este fragmento donde de manera oracular Heráclito está transmitiendo esta unidad que sostiene todo, este arjé que sostiene todo, y que tiene que ver con esta lucha de opuestos en equilibrio, es decir, esta lucha en la cual no hay una síntesis, porque en realidad ninguno de los dos contrincantes puede ganar. O tal vez la síntesis tiene que ver con esto, con que los términos de la realidad no pueden pensarse por sí mismos, sino que los podemos pensar siempre en relación a lo que se le opone. No hay manera de poder, digamos, como les decía, pensar la vida sin la muerte, la enfermedad sin la salud, el abajo sin el arriba, lo claro sin lo oscuro. Es decir, si intentáramos pensar de manera independiente estos términos, que son mutuamente dependientes, caeríamos en una mera abstracción y sería imposible lograr un pensamiento, ¿sí? Entonces, la realidad, la estructura de la realidad, como va a decir Hegel siglos más tarde, es dialéctica. Una de las frases interesantes de Heráclito es aquella que dice, es el fragmento que dice, physis ama ocultarse. Acá el término physis tiene un sentido de arjé, diríamos, ¿sí? Es decir, yo les decía en una de las clases que el término physis tiene un doble sentido antitético, porque por un lado tiene un sentido colectivo, la physis como las cosas de la naturaleza. No olvidemos que a estos filósofos se los llama físicos porque van a, digamos, van a interpretar la realidad no en términos mitológicos, van a intentar explicar la realidad no en términos de dioses, sino en términos físicos, ¿sí? Entonces, la physis tiene un sentido colectivo y significa las cosas de la naturaleza, es decir, los entes, todo lo que hay, todo aquello que captamos a través de la sensibilidad, tanto exteroceptiva como interoceptiva. Y la physis también va a ser la naturaleza de las cosas, es decir, aquello que no se presenta ante los sentidos, es decir, aquello que requiere de un esfuerzo intelectual para poder ser captado. Es decir, la physis no es de una aprehensión fácil, ¿sí? En ese sentido, vamos a decir que para Heráclito no hay, Heráclito no desvaloriza el mundo de lo sensible, no impugna la sensibilidad como fuente de conocimiento, pero lo que va a decir es que de algún modo, cuando yo digo lo que va a decir, es siempre una interpretación, habría que ver si Heráclito está tan de acuerdo, ¿no? Es decir, cuando transmitimos a todos estos pensadores, de algún modo tenemos que tener cierta cautela porque en algún punto los estamos traicionando, diríamos,
uno trata de hacer lo mejor posible, de acercarse lo mejor posible a ellos, pero bueno, siempre puede haber algo de nuestra, y seguramente lo hay, de nuestra subjetividad, en donde les hacemos decir determinadas cosas. Pero lo que les decía es que en Heráclito no hay una impugnación de los sentidos. Los sentidos son necesarios, pero no son suficientes. Es decir, tenemos que suplementar a través de un esfuerzo intelectual esa información que nos dan los sentidos, ¿sí? Y cuando él dice physis ama ocultarse, significa justamente que la verdad tiende a ocultarse. Es como si la verdad fuera pudorosa con respecto al saber y tenemos que desocultarla con mucho esfuerzo. Es decir, no se deja ver fácilmente y está como detrás, diríamos, ¿sí? Esto de estar detrás es toda una, podríamos decir, toda una tradición dentro de lo que va a ser el pensamiento no solo antiguo, sino todo el pensamiento occidental, incluso contemporáneo, ¿sí? Lo que algunos autores llaman la genealogía, ¿sí? Es decir, la realidad sensible no se explica por sí misma, sino que requiere de una interpretación. Es decir, hay algo detrás, algo que no se ofrece fácilmente a los sentidos y que tenemos que interpretar, tenemos que desocultar, porque como dice Heráclito, ama ocultarse, es pudorosa, la verdad es pudorosa con respecto al saber, no es exhibicionista, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es descubrirla, descubrirla con mucha dificultad, pero es la manera que podemos llegar en términos presocráticos, al arjé. Cuando digo en términos presocráticos, en realidad no se sabe si los presocráticos utilizaron el término arjé. Parecería que el término arjé está en Anaximandro, ¿sí? Cuando Anaximandro habla de lo apeiron, de lo indeterminado, de lo ilimitado, lo habría mencionado en términos de arjé, pero no sabemos en realidad si Anaximandro utilizó el término arjé. Sí sabemos que el término arjé había sido utilizado por Hesíodo en el sentido de principio,